Buenos días. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa que cierra la mañana. Mi nombre es Francisco García, pertenezco al SERMAS. Y bueno, pues esta mesa, sobre todo, como veis, es la voz de la industria para poder ayudar a las organizaciones sanitarias. Como todos hemos vivido, pues hemos tenido unas épocas particularmente complejas en cuanto a temas de seguridad. Nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes y muchas organizaciones. Yo traté incluso de sacar algunas estadísticas sobre el número de organizaciones que han sido atacadas, cómo se habían planteado determinadas incidencias, y no fui capaz de sacar una fuente concluyente, pero sí pude ver que había habido un incremento claro en los ataques a las organizaciones, que había sido un carácter exponencial y que además habían aprovechado el ecosistema que se había creado como consecuencia de pandemia y pospandemia, ¿no? El tema del teletrabajo abrió algunas habilidades. He podido comprobar también que el tema de la sustitución y la suplantación de personas también ha sido un tema que se ha fomentado durante los últimos tiempos. Y luego también una cosa importante que, igual que nos pasa a nosotros como organización sanitaria, habrá pasado a los demás, y es el hecho de que hemos pasado de dar unos servicios muy focalizados al profesional a dar unos servicios muy orientados al ciudadano, y con unas premuras y unos plazos tan cortos que nos han obligado muchas veces a tenernos que repensar y a veces a tener, digamos, imprecisiones y vulnerabilidades que podrían haberse evitado. En esta mesa contamos con 6 ponentes que son la cara de la industria y que nos van a contar cómo nos pueden ayudar, qué portfolio tienen y cómo podemos enfocar precisamente nuestra defensa y nuestra garantía de la protección tanto de los datos de los ciudadanos como nuestras infraestructuras. Para abrir ¿se me oye? Sí. Esta sesión vamos a empezar con Toni Martínez. Toni Martínez lleva más de 10 años dedicado al mundo de la ciberseguridad y a la seguridad. Es ingeniero de sistemas en Iberia. Cuenta la experiencia en el despliegue de soluciones de seguridad en entornos sanitarios y ha participado en algunos de los proyectos más ambiciosos que su compañía ha hecho en los últimos años. Por favor, Toni, cuando quieras. Hola, hola. Bueno, pues antes de nada, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Agradecer a la organización que nos haya concedido este espacio de tiempo para poder contaros la propuesta de valor que tenemos desde Fortinet. Como bien introducía Francisco, yo soy Toni Martínez, estoy dentro del equipo de Systems Engineer de Iberia de Fortinet. Y hoy la idea que tengo es compartir con vosotros cómo desde Fortinet os podemos ayudar a habilitar entornos de confianza cero en el acceso, precisamente para un ámbito específico como es el ámbito sanitario. Antes de comenzar y por entender un poco también trayendo a datos lo que comentaba Francisco, estos son algunos indicadores del impacto que una intrusión tiene en el sector sanitario, ¿vale? Hay algunos que son especialmente significativos, como el hecho, por ejemplo, de que el 72% de las fugas de información que se produce en el entorno sanitario contiene información sensible, información médica de los pacientes, lo cual, lógicamente, es algo que tiene un impacto grandísimo dentro de lo que son este tipo de ataques. Y luego hay otro dato que también llama poderosamente la atención, y es que el 32% de las organizaciones que han participado en estos informes, que hemos desarrollado tanto Fortinet como organizaciones externas como IBM o Verizon, indicaban que uno de los impactos más importantes que han tenido ha sido el daño reputacional, ¿vale? El que la marca se vea vinculada con una situación de este tipo. ¿Cómo desde Fortinet podemos ayudar a cubrir este tipo de intrusión, este tipo de situaciones? Bueno, nosotros desde hace ya bastante tiempo vemos la seguridad desde una perspectiva no de tratar productos aislados, sino de ver la seguridad como un todo, ¿vale? Con ese objetivo creamos nuestro concepto de Security Fabric, donde al final lo que buscamos es desarrollar productos que puedan interactuar entre ellos, no tratar productos con funcionalidades específicas para cubrir casos muy concretos,
sino que además hacer que, aparte de esa cobertura que nos puedan ofrecer de forma individual, puedan interactuar tanto entre nuestros propios productos como con productos de terceros para poder generar una cobertura de la superficie de ataque lo más amplia posible, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Con un ecosistema muy abierto que nos permite integrar esas soluciones dentro de los ámbitos del cliente y además también teniendo en cuenta en todo momento que necesitamos que la operativa de Security Fabric sea lo más sencilla posible, ¿vale? Intentando automatizar, como vamos a ver además en un caso práctico, intentando automatizar el día a día de la gestión de ese Security Fabric, porque al final somos conscientes de que no sirve de nada añadir más soluciones a vuestro día a día si luego no se pueden operar de forma adecuada. Con este Security Fabric realmente podemos cubrir numerosos casos de uso en el ámbito de sanidad. Aquí hemos traído 5 casos de uso, 5 escenarios tipo en los que os podríais sentir identificados, pero seguro que entre todos, si lo pensáramos, seríamos capaces de identificar muchas más formas en las que podríamos ayudar al entorno sanitario. El primero de ellos es el entorno sanitario distribuido, ¿vale? Esto es algo con el que seguramente todos os sintáis identificados. Al final, el entorno sanitario es un entorno que cuenta con muchas ubicaciones geográficamente dispersas, cada uno con sus propias infraestructuras, donde lo que necesitamos es contar con soluciones que optimicen la operativa y la puesta en marcha de esos entornos. Desde Fortinet llevamos muchos años siendo líderes en el mercado de SD-WAN, con nuestra solución de SD-WAN segura, que al final lo que nos permite es hacer una convergencia entre la red y la seguridad de esos entornos y ayudaros a que la gestión extremo a extremo de esa infraestructura la podéis llevar a cabo de forma optimizada, ¿vale? Es una de las grandes ayudas que podéis tener con nuestro Security Fabric. Luego tenemos la seguridad para el Internet of Medical Things, que es donde vamos a profundizar hoy, en ese caso de uso concreto, ahora entraremos más en detalle, que además está también muy vinculado con otro caso de uso como es el protegernos frente a las amenazas que pueden venir del interior de la propia compañía, ¿vale? Esos insiders que bueno, pueden utilizarse y es más, son uno de los principales vectores de ataque en el sector sanitario, esos usuarios que tienen el acceso al entorno corporativo y desde dentro son capaces de comprometer sistemas que puedan ser críticos. Luego tenemos el cumplimiento normativo, forma parte de vuestro día a día, de cualquier operación que se lleve a cabo dentro de vuestro entorno. Bueno, pues ofreceros herramientas para que podáis estar siempre alineados con la regulación que os aplique en términos de analítica y de reporting. Y por supuesto también ya es una realidad esa migración, ese viaje al cloud que en mayor o menor medida todos o estáis planteando o estáis llevando a cabo, pues bueno, también os podemos ayudar en esa parte, intentando conformar arquitecturas híbridas donde podamos gestionar de forma unificada el mundo on-premise y el mundo cloud desde una perspectiva totalmente integral, ¿vale? Pudiendo aplicar las mismas políticas en el entorno on-premise que en el entorno cloud. Como os decía, la idea es centrarnos en un caso de uso concreto, en este caso la seguridad para el Internet of Medical Things, y aquí podemos sacar ventaja de ese acercamiento que os comentaba antes, ¿vale? Ese Security Fabric que nos va a permitir contar con diferentes soluciones de seguridad para poder, en diferentes áreas dentro de vuestras infraestructuras, poder securizar esos dispositivos médicos que al final son uno de los grandes objetivos de los ciberdelincuentes porque al final tienen acceso a información y a datos relevantes que son el objetivo final de la mayoría de ataques. ¿Qué podemos utilizar dentro de nuestra arquitectura? Pues Fortinac es una pieza fundamental, ¿vale? Fortinac es nuestra solución de control de acceso a la red y básicamente lo que nos va a permitir es detectar y monitorizar todos los dispositivos que se conectan a la red, independientemente desde dónde lo hagan, y darles el tratamiento que se requiera en cada caso, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más de forma detallada. Luego, además, por supuesto, comentaba también Francisco, el gestionar de forma adecuada las identidades. Nuestras soluciones de IAM nos van a permitir integrarnos con cualquier plataforma de autenticación que pueda tener el cliente, habilitar entorno de Sign and Sign On, habilitar mecanismos de multifactor de autenticación para poder asegurar que ese usuario que está intentando acceder a un determinado recurso realmente es quien dice ser y que podamos habilitar las autorizaciones que se requieran. Y luego, muy importante también, contar con una herramienta que nos permita centralizar y correlar todos los eventos que se produzcan en nuestra infraestructura, ¿vale? Aquí FortiSIEM es una pieza clave que lo que va a permitir es recibir toda esa información pues, de la red, de los sistemas de IT, para poder aplicar mecanismos de respuesta automatizada y ayudaros en esa parte operativa que comentábamos, que al final no tengáis que estar llevando a cabo tantos procesos manuales en vuestro día a día. Como os comentaba, pieza fundamental de nuestro acercamiento Zero Trust Access, Fortinac. ¿Vale? Fortinac es, como os decía, nuestra solución de control de acceso a la red
y tiene varias características diferenciales, ¿vale? La primera de ellas es que se integra con un entorno multifabricante a nivel de red, independientemente de si ese acceso se lleva a cabo por red cableada o red inalámbrica, nos podemos integrar con más de 2.700 modelos de electrónica de red. Y además lo podemos hacer de una forma muy sencilla desde la perspectiva de la arquitectura, ¿vale? Podemos desplegar una solución centralizada sin la necesidad de desplegar instancias de Fortinac en las diferentes ubicaciones, o si lo preferimos también podríamos hacer ese despliegue distribuido en el caso de que por cualquier motivo se necesitara para un entorno concreto. ¿Qué nos va a aportar Fortinac? Pues básicamente nos va a permitir cubrir muchas de las necesidades que en el día a día en clientes de vuestro sector nos vamos encontrando, ¿vale? Una de ellas es la visibilidad. Esto es una queja muy habitual, el no conocer, y más en un entorno distribuido como comentábamos antes, no conocer qué está pasando en todas mis ubicaciones a nivel de qué dispositivos se están conectando, qué tipo de dispositivos son, si esos dispositivos realmente son quien dicen ser, si cumplen con las condiciones de seguridad que tengo establecidas para que puedan acceder a la red. Todo esto lo vamos a conseguir centralizar en Fortinac, de manera que contemos con una base de datos centralizada para todo nuestro entorno y podamos, con toda esa información, aplicar las políticas que se requieran, ¿vale? Precisamente esa aplicación de políticas es otra de las carencias que muchas veces nos trasladáis que tenéis en el día a día, el cómo gestionar la red de una forma más eficiente, ¿vale? Ya no que tengamos que estar configurando los puertos, la VLAN de los puertos o que tengamos que estar configurando ACLs de forma estática, sino que cada vez que necesitemos un nuevo servicio o tengamos que conectar un nuevo dispositivo o la gestión de invitados lo podamos hacer de forma dinámica, ¿vale? Fortinac nos puede ayudar desde esa perspectiva, evaluando el contexto de cada conexión y habilitando los permisos de acceso que se requieran, ¿vale? De esta manera, en función del dispositivo que se conecte, de dónde se esté conectando, de quién sea el usuario que hay detrás o incluso el momento del día en el que se lleva a cabo esa conexión, podemos adaptar la red para darle los permisos que se requieran en cada caso. Y por último, otra necesidad muy habitual es que los tiempos de respuesta se optimicen, ¿vale? La operativa habitual, cuando se detecta un incidente de seguridad, pues ese incidente generará un ticket, generará algún tipo de notificación al equipo que tenga que administrar esa infraestructura en concreto, pero desde esa apertura del ticket a que se puedan aplicar los mecanismos de respuesta necesarios, normalmente pasa un tiempo que es muy valioso que se pueda gestionar de forma adecuada, ¿vale? Fortinac, ¿qué nos permite? Pues integrarnos, por supuesto, con productos de nuestro Security Fabric, pero también de una forma muy sencilla, lo vamos a ver ahora, con productos de terceros para poder actuar a nivel de red en base a eventos que puedan ocurrir en otras áreas de las infraestructuras. Pues un evento que ocurra en un servidor, que ocurra en el perímetro o que ocurra en cualquier otro área de nuestra infraestructura, puede generar una alerta para que Fortinac a nivel de red tome las medidas que se requieran. Todo esto que suena muy bonito, la idea que tenía era mostraroslo en un entorno de demo real para que veáis una de esas integraciones y la versatilidad que os puede aportar Fortinac. Y en este caso lo que vamos a hacer es ver cómo podríamos protegernos de un insider que está, por ejemplo, intentando acceder a un dispositivo medicalizado y cómo podríamos actuar en consonancia de forma automatizada, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una arquitectura que podría ser muy similar a la que cualquiera de vosotros podéis tener, un data center donde estaría Fortinac y una serie de sedes donde en cada sede tendréis electrónica de red de diferentes fabricantes, ¿vale? Y veis de Cisco, de Trescom, por supuesto de Fortinet, de Aruba. Eso de momento ahora mismo nos es agnóstico, ¿vale? Y vemos un dispositivo que tenemos conectado dentro de la sede 4. En el puerto 23 hay un dispositivo que es un dispositivo corporativo que está conectado en ese puerto 23, está en una VLAN de producción, por lo tanto va a poder acceder a los recursos que le correspondan y tenemos, por supuesto, pues visibilidad tanto de su dirección IP como de su dirección física. Lo que vamos a hacer inicialmente es darle a esa infraestructura de red donde está conectado ese equipo qué queremos que haga cuando se produzca algún evento en concreto, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a decir que cuando deshabilitemos un dispositivo en la base de datos de Fortinac, lo que quiero que haga el switch es que ponga ese equipo en una subred de aislamiento, en una VLAN de aislamiento, ¿vale? De manera que no tenga capacidad de proseguir con un potencial ataque ni de hacer movimientos laterales. Además, dentro de Fortinac, os hablábamos de esas integraciones, vamos a tener integrado FortiSIEM, ¿vale? Hemos utilizado FortiSIEM, lógicamente, porque para nosotros es la tecnología más accesible dentro de las soluciones de SIEM, pero podríais, como ahora vais a ver, podríais integrar cualquier otro elemento que pueda generar eventos de seguridad, ¿vale? Puede ser el SIEM, el Next Generation Firewall, vuestra consola de endpoint, un MDM, ¿vale? Podríais, mientras generen eventos que puedan ser interesantes para Fortinac, lo podréis integrar personalizando
esos event parser, que básicamente lo que nos van a decir es cómo genera este producto los eventos y cómo los macheo con la información que necesita Fortinac para actuar, ¿vale? Aquí lo que tenemos es FortiSIEM, donde vamos a tener una alerta en concreto que nos dice que cuando se lleve a cabo un intento de fuerza bruta con éxito, es decir, que un usuario está intentando acceder con muchos logins fallidos y en ese mismo periodo de tiempo, a los 15 minutos, consiga acceder de forma satisfactoria al equipo, lo identificamos como un intento de fuerza bruta con éxito, ¿vale? Eso va a generar una alerta en FortiSIEM. Ese equipo que estaba conectado en el puerto 23 ha intentado un ataque de fuerza bruta a un dispositivo medicalizado y ha conseguido hacer login en ese equipo, ¿vale? Eso va a generar un evento en nuestro SIEM y, como imaginaréis, ese evento, como está integrado con Fortinac, se va a replicar en tiempo real en Fortinac, ¿vale? Aquí en Fortinac lo que vamos a tener es una regla de seguridad que básicamente lo que nos dice es cuando se produzca un evento de fuerza bruta que nos haya trasladado FortiSIEM, lo que quiero que hagas es que deshabilites el host, ¿vale? Y que notifiques que se ha producido este evento a los equipos de trabajo que se requieran o a las plataformas de ticketing que se requieran, ¿vale? Pero de forma automatizada, como veis ahí, quiero que de forma automatizada deshabilitéis ese host que está relacionado con la alerta que nos ha trasladado FortiSIEM. Lo que vamos a tener, como os decía, un evento recibido en Fortinac que es tal cual, como vais a ver ahí, la información que nos traslada FortiSIEM, donde tenemos pues toda la información de ese evento, a qué equipo está intentando hacer ese ataque de fuerza bruta, qué tipo de evento es, esa fuerza bruta satisfactoria que se ha llevado a cabo y, por supuesto, desde qué equipo se está llevando a cabo ese ataque. Ese evento ha generado una alarma en Fortinac, donde, como veíamos, la acción que tiene que hacer es deshabilitar ese host, ¿vale? Como veis ahí, hay una acción que dice deshabilitar ese host. Y básicamente, si vamos a la infraestructura de red, donde antes teníamos un equipo conectado, como podéis ver ahí, espero que se aprecie, lo que se ve es un equipo que está deshabilitado, ¿vale? En la base de datos de Fortinac se refleja como un equipo deshabilitado y automáticamente lo que hemos hecho es cambiar a ese equipo a un VLAN de aislamiento para evitar que ese equipo pueda seguir con éxito con cualquier intención que tuviera maliciosa dentro de nuestro entorno, ¿vale? Todo esto, lógicamente, deja todas las trazas necesarias en Fortinac, que la alarma de seguridad que se ha generado, el cambio de VLAN que hemos hecho en el switch para poder aplicar ese mecanismo de respuesta automatizada, pero no solo eso, sino que además, cuando apliquemos sobre ese equipo los controles que necesitemos, que tengamos que hacer el replataformado, que higienicemos lo que tengamos que hacer, no tenemos que volver a actuar en la red de forma manual. Podemos deshacer esa acción que hemos hecho y automáticamente la situación de la red vuelve a estar donde estaba antes de ese evento, ¿vale? Vamos a ver cómo se deshace esa alarma que teníamos, el equipo vuelve a estar habilitado en la base de datos de Fortinac y automáticamente se vuelve a cambiar la configuración de esa electrónica de red para que ese equipo vuelva a tener el acceso que se requiere a nivel de producción, ¿vale? Y ahora, como veréis, quedará reflejado en la base de datos y en el inventario, como ese equipo que antes estaba deshabilitado, lo tenemos perfectamente habilitado y en la VLAN que le corresponde a nivel de producción, ¿vale? Bueno, esto era solo un ejemplo. Como os he dicho, hemos utilizado FortiSIEM por la sencillez de tener la tecnología a nuestra mano, como es lógico, pero entender esto, el valor que tiene o el potencial que tiene para que podáis recibir eventos de, como os decía, vuestra consola de endpoint, vuestro Next Generation Firewall, vuestro IDS, las sondas que comentábamos del CCN, cualquier elemento que pueda generar eventos de seguridad. Ya he terminado. Que cualquier solución que pueda generar un evento de seguridad nos va a permitir actuar a nivel de red para evitar que ese ataque que hayamos identificado pueda llevar a cabo, por ejemplo, movimientos laterales o cualquier otro tipo de movimiento dentro de la organización, de la infraestructura, ¿vale? Bueno, esto es lo que queríamos compartir y nada, quedo a vuestra disposición después si queréis en el cóctel. Cualquier duda que tengáis o que queráis profundizar, soy todo oídos. Muchas gracias. Ahora va a salir Amis Hases, que es director de ventas de Sur MA para Medigate. Cuando quieras.
Hola, good afternoon, buenas tardes, me llamo Amit, represento la empresa Medigate. En los próximos 10 minutos me voy a intentar demostrar 4 cosas. Una, que se puede presentar la tecnología de Medigate en español sin saber hablar español. Y la segunda es que existe una tecnología que puede brindar una visibilidad, gracias, total de todos los dispositivos que tienes en el red del hospital. La tercera es que podemos también mostrar el riesgo asociado con cada dispositivo en el hospital. Y el último es el taso de utilización de cada dispositivo médico. ¿Quién es Medigate? Medigate llega del sur de Cádiz, de Israel, del Silicon Valley en Tel Aviv. Somos 140 personas. La cosa muy importante de Medigate es que la mitad de estas personas aquí son ingenieros. La fuerza de Medigate es entender tráfico del red que tienes dentro del hospital. Medigate trabaja solo con hospitales en el mundo. Hoy en día tenemos 800 hospitales como clientes. En España tenemos 20 proyectos. El primer cliente que tenemos en España es Quirón Salud. Esta es la situación de Medigate. Entonces, ¿cómo Medigate puede ayudar a los hospitales en España? Esta es la primera pregunta. Entonces, la primera cosa que Medigate que puede ayudar a los hospitales es la visibilidad de todos los dispositivos que tienen el red. Puede ser dispositivos médicos, puede ser dispositivos no médicos, como cámaras, como smartphone, como ultrasound, pero es la primera cosa, que Medigate analiza en una manera pasiva, no intrusiva, el tráfico y da esta visibilidad de todos los dispositivos. La segunda cosa es la evaluación de riesgo de cada dispositivo, que vamos a ver con un demo real en un minuto. Entonces, por cada dispositivo, sea una resonancia magnética, ultrasound, smartphone, podemos mostrar este riesgo asociado con este dispositivo. Y la última es el taso de utilización de cada dispositivo médico. Existe una parte que se puede optimizar en el hospital, que es el uso de los dispositivos médicos. Siempre conocemos que la enfermera dice, no tengo bastante ultrasound, no tengo bastante este o este, pero tiene siempre ver cuánto en realidad se usa cada dispositivo. Este es muy importante. Medigate analiza también esta información. Entonces, pasamos al demo. Ok, este es el dashboard de Medigate. Disculpa. Una vez que tenemos Medigate instalado, sin instalar nada en los dispositivos, Medigate solo analiza el tráfico que pasa por el central del hospital y tenemos esta visibilidad. Aquí puedo ver cuántos dispositivos conectados tengo en el red. Puedo ver cuántos son médicos, cuántos son IoT y cuántos son IT. Puedo ver también dónde están los riesgos. Aquí puedo ver que tengo 400 y tal en riesgo alto. 24 que son ya atacados. Significa que un hacker ha atacado estos dispositivos y tiene control de estos.
nuevos que son conectados a la red esta semana son 270. Después, Medigate puede mostrar por fabricante qué dispositivos tenemos. Por fabricante, por protocolo que usan y también por categoría, familia de dispositivos y los alertas que Medigate muestra. Entonces, aquí tenemos la visibilidad de los dispositivos. Puedo ver cuántas ultrasound tengo, cuántos smartphones, cuántas resonancias magnéticas tengo en el hospital. Otra vez, sin instalar nada en los dispositivos final. ¿Qué tipo de información podemos ver? Ok, tenemos una resonancia magnética aquí de General Electric y la primera cosa que podemos ver es la información del modelo, fabricante, firmware, IP address y todo eso. Después, Medigate calcula el riesgo asociado con este dispositivo por tres cosas. La plataforma, que es el sistema operativo, el firmware. La segunda cosa es el network, cómo es conectado este dispositivo en el network. Y tercero, el impacto si este dispositivo es atacado. Entonces, este es el score de este dispositivo. Entonces, después, aquí no tenemos tasa de utilización, pero los vemos después o con un otro dispositivo. Aquí podemos ver cómo este dispositivo comunica en el red, cuáles son los protocolos que usa y con quién. Este aquí es el destino de esta comunicación. Medigate conoce cómo cada dispositivo médico se comporta en el red y conoce la política de Philips por esta categoría de dispositivos y por eso muestra en verde que es normal que este dispositivo comunica en DICOM con este IP address. El tasa de utilización es 2% por este dispositivo. Medigate analiza cuántos exámenes hacemos con este dispositivo. Podemos ver esta información dentro del metadata del tráfico que genera este dispositivo. Podemos ver también la distribución de los exámenes que hacemos con este. Podemos ver que 78% es abdomen y pelvis, la parte que hacemos el scan con este resonancia magnética, en este caso. Entonces, una vez que tenemos Medigate en el hospital, conocemos los dispositivos que tenemos, todos, médicos o no médicos. Conocemos la evaluación de riesgo de cada dispositivo. Esta es la segunda cosa. Ahora queremos ver la totalidad de la distribución de riesgos que tenemos en el hospital. Yo quiero saber dónde están los problemáticos en el MIRED. Entonces, Medigate dice
La primera cosa en este caso es la topología VLAN. Significa que la separación lógica del red de hospital, que encontremos mucho de este problemático, no está separada. Significa que una resonancia magnética está en la misma red lógica con un smartphone o con otro dispositivo. Este representa un riesgo más alto. También podemos ver que los sistemas operativos que encontramos muchas veces en una resonancia magnética ultrasound utiliza Windows XP, Windows 7, que no tenemos soporte por este. Y este también representa un otro riesgo. Y aquí tenemos esta distribución. Podemos ver también qué tipo de comunicaciones tenemos en el hospital, quién entra y quién sale del hospital. Puedo ver si tenemos tentativas de comunicaciones malas que intentan de entrar en el hospital o que intentan de salir del hospital. Aquí puedo ver los países que mis dispositivos están comunicando o reciben esta comunicación, en este caso. Y por último, podemos ver el taso de utilización por una categoría entera. Entonces aquí tenemos una oportunidad de verdad optimización del uso de los dispositivos. Aquí yo puedo ver que por la categoría de resonancia magnética que tenemos 11 dispositivos, lo usan a 28%. Y esta es la lista de los dispositivos. Entonces significa que podemos hacer mejor con este. No necesito comprar uno más antes que tenemos esta información. Entonces, por el resumen, Medigate es un sistema pasiva que analiza el tráfico del red del hospital de una manera pasiva. Y de esta manera podemos dar esta visibilidad total de todos los dispositivos médicos o no médicos en el red del hospital. Después podemos mostrar también los riesgos que son asociados con cada dispositivo. Después podemos ver la distribución de estos riesgos por tener un plan de microsegmentación, configurar los firewalls, y etcétera, etcétera. Esta es la segunda cosa. La tercera es el taso de utilización de estos dispositivos. Muchas gracias. Paso la palabra a Alberto. Muchas gracias. Incluso lo has hecho en mucho menos tiempo. Muy bien. Bueno, ahora nos va a exponer Alberto Sempere, que es el director de Producto de Ciberseguridad de Telefónica Tech. Él es ingeniero informático por el ICAI, ha completado estudios de posgrado también con el máster de Administración y Negocio Digital, lo que le ha permitido de alguna forma pues, tener una perspectiva de la ciberseguridad no solamente a efectos técnicos, sino también en cuanto a riesgos de negocio y en cuanto a cómo valorar algunos aspectos que se hacen a nivel de grandes organizaciones. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Y la verdad es que me he sorprendido porque esta hora no es la mejor hora para hacer una charla, pero veo que la verdad es que caras de gente muy atenta, es un tema que a todos nos interesa, así que sí, podemos aprovechar el tiempo al máximo con esta presentación, daros las ideas que tenemos en Telefónica de cómo mejorar nuestra postura en el entorno sanitario, entorno médico, que no es un entorno normal, es un entorno especial y por eso requiere una atención especial y lo que estamos haciendo por lo menos con nuestros partners y con nuestros clientes. Vamos a arrancar siempre con un contexto, intentar explicar cómo estamos viendo el entorno y qué estamos viendo que ocurre ahí fuera,
cómo creemos que se pueden abordar los retos y, muy importante, cómo vemos la parte de los SOCs. Y se ha hablado antes durante el día de los SOCs, pero es muy importante que no solo hablemos de tecnología, también de cómo se opera la tecnología, que es una pieza fundamental del puzzle de la solución, ¿no? En la parte de contexto de cómo lo vemos, me gusta arrancar y contar un poco la evolución tecnológica que ha habido en los últimos años, ¿no? Y esto todo lo conocemos, pero tenemos que tener algún aprendizaje, porque no es la primera vez que nos encontramos con una ola nueva de transformación. O sea, no es la primera vez que decimos esto es nuevo, no estamos preparados, debemos afrontarlo aunque tenemos retos de seguridad. Esto nos lleva ocurriendo en los últimos 20 años, diría que son, va para 30, ¿no? O sea, en entorno T empezó a haber movilidad, la gente asumía los móviles. ¿Cuántas compañías realmente estaban preparadas para asumir el mundo de la movilidad? Si de hecho, hoy en día algunas no lo están todavía, pero el mundo cogió esa nueva tendencia y la asumió. Lo mismo ha pasado con el cloud. Yo siempre estoy acostumbrado a leer los informes que suelen decir eso de el principal factor para no coger la tecnología, en este caso cloud o IoT o, como decíamos, incluso movilidad. Y siempre arriba aparecía la parte de seguridad, ¿no? Entonces, es curioso porque al final tenemos que entender que querer rechazar hacer un tema de una transformación como esta, que al final suelen barrer y acaban ocurriendo sí o sí en todas las compañías, lo que hace al retrasar el proyecto es que al final vas a abordarla igualmente, porque tu entorno competitivo te va a obligar a asumirla, pero con una capacidad muy inferior de asumirla con la calidad y sobre todo la ciberseguridad adecuada. Entonces es mucho mejor planificar las cosas, ir asumiéndolas como van ocurriendo, que no resistirnos y luego tener que hacerlo mucho más rápido. Y entonces nos encontramos en los entornos que muchas veces ocurren de tener ya el entorno desplegado y no bien diseñado, ¿no? Entonces, como digo, importante aprender de lo que ha habido en el pasado. No es la primera vez que nos encontramos con una ola de transformación como esta y hay que trabajar para diseñar, como digo, desde el principio, ¿no? Es un entorno especial, decíamos, el contexto lo dice. Aquí no pongo esta ley para asustar, pero sí para entender el contexto. El entorno de salud es el primero, ¿no?, en lo que es el coste de los incidentes, ¿no? No que tengan mayor número de incidentes, pero es el que tiene mayor coste. Tampoco hay incidentes anda muy abajo y tiene lógica, ¿no? Los cibercriminales van a donde está el mayor impacto posible. Ellos van a donde pueden producir más daño porque luego tiene algún tipo de retorno según su motivación. El entorno hospitalario, el entorno de salud, siempre suele estar muy alto en ese lugar de impacto, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que somos el lugar, o estamos en el lugar en el que más ojos se van a poner por la parte de cibercriminales, obviamente junto con finanza y otros sectores que podéis imaginar que siempre tienen ese tipo de preocupación. Pero como digo, importante entender que aquí está mucho en juego y no todas las compañías tienen el mismo nivel de madurez. Entonces nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes nos gusta entender que todo el mundo está en fases diferentes y hay que entender en cuál estamos para abordar preguntas diferentes. Esto en el fondo es un mapa de madurez. En la parte de corto plazo, no sé si lo veis desde el fondo, desde estado al fondo, no sé si lo ve, pero yo lo voy leyendo, o sea, no os preocupéis. En el corto plazo, al final, se habla mucho de cuáles son los riesgos. ¿A qué estoy expuesto? Estoy seguro, ¿no? Preguntas muy típicas, realmente desconocimiento, nos falta visibilidad. Y hemos hablado ya ampliamente con Fortinet y con Medigate de cómo se pueden resolver este tipo de cosas. Y luego estoy incumpliendo alguna parte normativa o cómo abordo, qué hago ahora, ¿no? ¿Cuál es mi siguiente paso? Son preguntas, no diría de pánico, pero sí de preocupación un poco inminente, ¿no? ¿Qué hago ahora, ¿no? Y aquí, y se ha mencionado brevemente durante el día, pero la idea que hacemos casi siempre en cualquier proyecto, incluidos los de salud, tiene que ver con la gestión del riesgo. O sea, no es cuestión de ir implementando tecnologías porque son las más modernas, las más chulas, sino las que mejor reduzcan el riesgo que tenemos. Y eso es un mapa que tenemos que trabajar. Y al final es muy importante que para hacer un mapa de riesgo, imagino que todos habéis hecho algún tipo de mapa de riesgo, tenemos que entender qué activos tenemos, y hemos hablado de cómo podemos averiguar los activos que tengo y los que me tienen más impacto, cuáles son mis vulnerabilidades. Y volvemos a lo mismo, no son las vulnerabilidades genéricas del mundo IT, hay que entender las vulnerabilidades del mundo de salud e incluso las mías directamente, ¿no? Al final podemos incluso participar en trabajos de threat modeling e entender realmente las amenazas concretas que me afectan a mi entorno. Lo genérico cada día aplica menos y vale menos. O sea, es mejor que no tener nada, pero creemos en cada día hay que hacer un mapeado correcto de activos, de riesgos, de amenazas que me afectan a mí. Y con eso es mucho más sencillo tomar decisiones de dónde estoy y qué es lo que me puede impactar más rápidamente en bajar mi riesgo. Básicamente actuemos con un poco de priorización. El segundo punto tiene que ver con el medio plazo, compañías que ya tienen un cierto nivel, como digo, de asunción de ese riesgo, y hablamos de la resiliencia, y nos parece un punto fundamental. La pregunta, estoy seguro, no nos gusta mucho a ninguno porque sabemos que no lo estamos, en el sentido total, ¿no? No existe la seguridad completa, bueno, imagino si cerramos el negocio, ¿no? Que no es planteable. Entonces, el modelo realmente es si soy capaz de aguantar el ritmo, obviamente, de ataques que voy a tener y las incidencias que ocurran, porque alguna va a ocurrir y lo sabemos que eso va a ocurrir, ¿no? Es un hecho ya que todos reconocemos que antiguamente se ocultaba más, ¿no?
Entonces es muy importante entender cómo mi compañía está preparada para asumir ese golpe, gestionarlo y asumir obviamente el coste que tenga de reputación que hemos mencionado, o financiero, o el tipo de impacto que podamos tener. Entonces hablamos ya con las compañías más maduras o más maduras que las previas, con ese tipo de proyectos un poco más complejos de resiliencia. Luego veremos qué tipo de actividades podemos hacer ahí y obviamente priorizar en base a planes directores, modelos ya de sistemas de gestión de la seguridad de la información, embebiendo todo este tipo de entornos en los planes generales. O sea, que no queden como planes aislados, sino embeber realmente nuestros planes concretos en los planes generales. Y en el largo plazo, ¿qué habría? O más madurez, diseñar con la seguridad en la cabeza, que es lo que hemos comentado al principio. Ir trabajando en este tipo de proyectos de transformación en el que el diseño forme parte de la solución ya desde el principio. Si lo hacemos todo esto, lo que nos vamos a ir ahorrando es la caja primera, ¿no? Porque ya tenemos un entorno en el que vamos a ir diseñando desde el principio, generando planes, pero no tendremos esta gestión, la del riesgo hay que hacerla simple, me refiero sensación de falta de visibilidad. ¿Y cómo abordamos los retos? Pues hombre, el plan de abordaje, pues en el fondo es el tradicional, ¿no? Pero me gusta recalcarlo, hay que empezar evaluando dónde estoy, que lo hemos dicho antes, qué tengo, cuál es mi situación, ¿no? Y planificar. O sea, hay una parte de preparación y luego implementamos controles y gestionaremos, ¿no? Bueno, esto por curiosidad, que tenga interés en conocer mucho más detalle del que puedo contar hoy, pues puede ir a la página web de Telefónica Tech y encontrar el informe que tenemos que explica por mucho de esto que estamos hablando hoy en más detalle. Pero al final, bueno, pues hacemos con los clientes ese tipo de evaluaciones, intentamos entender el mapa que hemos dicho de riesgos, de vulnerabilidades, y lo que nos encontramos es una situación pues, de cierta exposición, y es normal, no es sorprendente, ¿no? Pensar que las compañías pues, tienen un montón de sistemas que previamente podían estar en entornos mucho más separados o aislados y generan todo tipo de exposiciones de vulnerabilidades alrededor de protocolos no seguros y no encriptados, o con las tecnologías de encriptación más recomendadas y modernas. Podemos hablar de vulnerabilidades que no son fácilmente parcheables, no se pueden aplicar técnicas de gestión de vulnerabilidades o de detección tradicionales, no nos vale con un scan típico de infraestructura, porque muchos dispositivos no soportan esos modelos o están en otro tipo de formatos. Hay que trabajar con gestión de vulnerabilidades adaptada a este tipo de entornos, ¿no? Y de dispositivos. Hablamos de gestión de accesos, que se ha mencionado antes la parte Forte, se ha mencionado el tema de Fortinac, cómo puede ayudarnos ahí, o el tema de comunicaciones salientes. En el fondo es entender realmente lo que hemos ido encontrando, que de manera genial y no, como digo, no sorprendente, pues existen varias debilidades que se pueden mejorar, ¿no? Y pasaríamos a la implementación. Y aquí es un mapa, como decíamos, que requiere esa priorización inicial, ese mapa de trabajo, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. Nosotros en Telefónica lo que hemos hecho es un mapeado de abajo arriba, en el que empezamos con eso que decimos de la resiliencia. Hay que empezar siempre trabajando en entender, ¿no? Cuáles son esas preocupaciones que podemos tener, cuáles son nuestros riesgos. Hablamos de entornos de consultoría, básicamente, y de formación y awareness. Es muy importante que toda la gente que tiene algún tipo de posible impacto, que básicamente son todos los empleados, en el mundo de la ciberseguridad, tengan el conocimiento mínimo para poder trabajar de una manera segura, ¿no? Y luego iríamos subiendo hacia la protección, ¿no? Implementar ese tipo de tecnologías de acceso, de protección, de segmentación, de segregación, todo lo que podemos proteger en el entorno, por ejemplo, de USBs o acceso físico a los entornos, ¿no? Todo lo que podemos hacer con terminales antiguos que no soportaban tecnologías modernas de protección. Ahí entramos en un entorno de protección que, como digo, es importante priorizarlo. Esa maraña de logos que ves aquí, que es un partnership con los que trabajamos, porque para nosotros es fundamental los partnerships con las mejores tecnologías y casi todos están representados hoy aquí. Es importante priorizar qué encaja en cada momento, ¿no? Que hemos explicado antes, porque si no nos podemos perder en una confusión de logos. Pasaríamos a la monitorización, que hemos hablado con uno de nuestros partners, que es Medigate. Trabajamos fuertemente en buscar cómo podemos ayudar a esa visibilidad, a esa detección temprana, porque la detección es el primer paso de la resiliencia. Los días que pasan hasta la detección son fundamentales en ese coste que hemos visto al principio, el coste medio por breach, depende del número de días, casi siempre. Y el número de días, pues en algunos entornos llega a ser casi de un año. O sea, hablamos de un agente, un cibercriminal que ha estado durante un año en entornos nuestros, ¿no? Hay que reducir eso de manera drástica. Y, por supuesto, la respuesta a los incidentes, la respuesta y forense de los incidentes, que es fundamental como parte de arriba de la pirámide. Entonces, todo esto es la serie de tecnologías que podemos poner en marcha, pero, como decíamos, es un puzzle muy complejo, hay que organizarlo en base a ese mapa de riesgos que tenemos para cada compañía. Y aquí entraríamos en la importancia del SOC, gestionar, porque digo, hemos hablado mucho de tecnología hoy, pero nosotros nos ponemos mucho foco porque es nuestro rol fundamental en la gestión, ¿no? Como lo vemos fundamentalmente es intentar que todas estas tecnologías nuevas no se vean como aisladas al modelo general. En algunos casos, por ejemplo, en Cloud ocurrió, se hablaba de los Cloud SOCs. Y sí, me parece bien como nombre, pero hay que entender que en el fondo son los mismos SOCs de siempre, que beben capacidades y conocimientos de esta área específica. Así como nosotros lo entendemos. Porque si aislamos los procesos entre las distintas áreas, perdemos visibilidad, perdemos capacidad de reacción y perdemos experiencia.
Entonces, como estamos trabajando es volver en nuestro mundo tradicional de trabajo, incorporar expertise, que no veréis abajo a la derecha la parte de dispositivos conectados, que se añade al conocimiento general y operativo del SOC o los SOCs que tenemos en Telefónica. Y eso es un poco la idea, como un poco de detalle lo que estamos trabajando básicamente. Ahora estamos lanzando servicios alrededor de la monitorización, como hemos comentado antes, justamente además con Medigate, uno de los planes que tenemos alrededor de esta monitorización. ¿Cómo hacemos para que los servicios y equipos SOC que tenemos sepan gestionar estas tecnologías, sepan entender la casuística a la hora de hacer el triage y la atención a los incidentes y trabajar con el resto de áreas que tenemos en los SOCs alrededor de la respuesta a incidentes o la inteligencia específica que podamos aportar? O sea, básicamente, como digo, embeber nuevas tecnologías específicas para este entorno, inteligencia específica y procesos específicos, pero dentro de la maquinaria que tenemos a disposición del proyecto de mejorar nuestra postura digital. Y eso es un poco los mensajes. La verdad es que tenemos poco tiempo, pero quería dar los mensajes fundamentales que estábamos comentando de no todo el mundo está en la misma situación. Hay que hacer un mapa claro de cuáles son nuestras necesidades concretas. La generalidad yo creo que a día aplica menos. Hay maneras de hacer un mapa real de vulnerabilidades, tanto con consultoría y trabajos en campo, como mapeados más teóricos de modelos de threat modeling para entender mi situación concreta, y se puede luego abordar con todo lo que tenemos a disposición, que hay mucha tecnología disponible, y las capacidades operativas, tanto in-house como externalizadas, alrededor de todo esto. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Roberto. Qué bien, estáis ciñendo escrupulosamente a los tiempos. Bueno, ahora va a exponer José de la Cruz. José es director técnico en Termico para España y Portugal. Y bueno, pues cuenta más de 20 años de experiencia en el sector IT, desarrollando proyectos relacionados con tecnologías cloud, comunicaciones y ciberseguridad. Cuando quieras. Gracias. Sí. Y enhorabuena por el fantástico evento que habéis organizado. Me gustaría empezar comentándoles una pequeña anécdota. La semana pasada estuve en la ferretería y fui a comprar material eléctrico y bueno, hablando con el ferretero le dije necesito una serie de cables, algo muy específico, y me preguntó que para qué lo quería. Y digo, es que voy a montar un sistema de domótica en casa. Y para mi sorpresa, la primera pregunta que me hizo este señor, que es un señor, un ferretero de toda la vida, que ya estará a punto de jubilarse, es: ¿eso es seguro? ¿Cómo proteges eso? Les prometo que esto es absolutamente real. Le expliqué cómo lo hacía, que tenía un sistema de doble autenticación, todo esto, y le expliqué a qué me dedicaba. Y acabamos hablando de que él estaba muy preocupado de que su ferretería fuese impactada por un ransomware, porque él interactúa con proveedores, recibe correos electrónicos, es decir, está, digamos, efectuando comunicaciones que pueden implicar un riesgo. Y lo cierto es que esto ya no es ningún tipo de, me refiero al ransomware, a los ciberataques, ya no es ningún tipo de cosa de ciencia ficción. Es algo que, vamos a ver si el clicker, está ocurriendo prácticamente a diario. Tenemos ejemplos todos los días a nivel nacional y a nivel internacional de ataques que se están produciendo tanto a pequeña empresa, como puede ser el caso de mi amigo el ferretero, como gran empresa, infraestructuras críticas, sistemas sanitarios, como es el que hoy nos ocupa, y que por lo tanto tenemos que proteger. ¿Y cómo ha reaccionado o cómo está reaccionando la industria? Pues, entre otras cosas, se ha publicado el modelo de Forrester, el modelo Zero Trust. Es un modelo que lo que viene haciendo es recopilar buenas prácticas que hemos venido promulgando todos los que trabajamos en ciberseguridad durante muchos años, pero que establece, entre otras, una premisa que yo creo que es muy importante. Y es que tenemos que asumir la brecha. Ya lo ha dicho antes algún compañero ponente, la seguridad completa no existe, eso está claro, pero tenemos que asumir y tenemos que cambiar el planteamiento de proteger nuestras infraestructuras. Tenemos que asumir que más tarde, más temprano, y esto lo digo yo que soy fabricante, tenemos que asumir que van a conseguir tener éxito. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de proteger para ponerles lo más difícil posible la tarea a los atacantes, pero también tenemos que ser capaces de responder, algo que es muy importante. Y para ayudarles a ustedes y también a nosotros mismos a identificar o a, digamos, obtener, digamos, la parte de fondos, la parte económica, ¿no?, que soporta todo tipo de solución de seguridad, porque el problema que tenemos es que se nos ve siempre como un, ¿no? Parece que solamente nos acordamos de la ciberseguridad cuando hemos sufrido un incidente y queremos responder. Pero toda esa inversión que viene antes tiene un coste. Bien, pues ese coste, que es lo que le importa a nuestros mayores, al fin y al cabo, a la hora de prestarnos ese dinero, es igual al cómo, es decir, los medios que yo voy a invertir
para protegerme y para responder a un incidente de ciberseguridad, multiplicado por el cuándo, es decir, el tiempo que yo tardo en responder y mitigar un incidente de seguridad. Quizás se vea mejor si lo representamos gráficamente. Aquí podemos ver que hemos tenido un pequeño, espero que se vea bien, un pequeño incidente de phishing, un empleado descontento, una vulnerabilidad no parcheada, algo que ocurre todos los días y que se puede solventar de manera muy sencilla. Si se nos ha escapado, quizás alguien se aproveche de esa vulnerabilidad y consiga el punto de entrada. Aquí ya tenemos un poquito más de coste, tenemos que aislar esa máquina, tenemos que formatearla, tenemos que hacer algo con esa máquina. Si se nos ha escapado, ya entramos en la fase de descubrimiento. Posiblemente hayan conseguido entrar y estén averiguando qué es lo que tenemos alrededor de esa máquina, de ese paciente cero. Si seguimos avanzando, llegamos a la fase de propagación. Aquí ya quizás tengamos que invertir en servicios de respuesta a incidente. Tenemos que averiguar cómo han entrado y dónde están y saber la manera de echarles de nuestra infraestructura. Si seguimos sin bloquearles, llegamos al punto de robo de información, cifrado o cualquier tipo de extorsión en las múltiples formas que utilizan hoy en día, rescate y sanción. ¿Qué viene a representar esto? Algo que es muy evidente en ciberseguridad, ya sea en entornos sanitarios o en cualquier otro tipo de entorno. El tiempo es oro. Cuanto más tarde reaccionemos, más cara nos va a salir la factura. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que meter en la cabeza a nuestros inversores. La ciberseguridad no es un gasto, es una inversión. Y un ejemplo muy claro de algo que está ocurriendo prácticamente todos los días es Ryuk. No es el único tipo de ataque que hay, pero es uno muy representativo. Es representativo porque lo que están haciendo los malos, al igual que cualquier empresa, es diversificar. Lo que están haciendo es utilizar técnicas ilegítimas o maliciosas, como puede ser, por ejemplo, Emotet o el propio Ryuk o TrickBot, es decir, piezas de malware que se entregan a través de un correo electrónico, que se entregan a través de un phishing, que se pueden entregar de múltiples maneras, pero también se aprovechan de técnicas totalmente legítimas. Por ejemplo, herramientas como un PSSEC, que es una herramienta que cualquier administrador de sistemas puede utilizar hoy en día y que utilizan para propagarse dentro de la red. También utilizan vulnerabilidades no parcheadas, como puede ser la de Zero Logon, que nos permitiría tomar control de un domain controller. Es decir, han diversificado y utilizan múltiples técnicas de ataque y múltiples vectores para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, tenemos que mejorar mucho nuestras capacidades de respuesta. ¿Cómo respondemos? Pues a día de hoy, lo que están haciendo los SOCs es, en el caso de que tengamos un EDR, pues están recibiendo información de ese EDR, que es lo que está ocurriendo en el endpoint. Están recibiendo eventos aislados de lo que ocurre en dispositivos de red, en IPS, firewalls, etc. Si tienen visibilidad, que no siempre lo tienen, están recibiendo eventos de lo que ocurre en el cloud. Y están literalmente abrumados con la cantidad de alertas que reciben relacionadas con el correo electrónico. Por lo tanto, el SIEM o el SOC, en este caso, lo que está recibiendo es una cantidad abrumadora de información y muchas veces incompleta. A mí esto me recuerda a cuando íbamos al colegio y nos ponían el típico dibujo, que era una serie de puntos inconexos, que estaban ordenados, estaban numerados, y que aparentemente no representaban nada, pero que cuando los uníamos, sacábamos un dibujo, pues una casa, un coche, lo que sea. Esto es lo mismo, tenemos una serie de eventos que están inconexos, pueden ser totalmente irrelevantes para nosotros, pero cuando los unimos, cuando aplicamos contexto, cuando conectamos los puntos, entonces tenemos una foto clara. Estamos sufriendo un ataque. Esto es algo que necesitamos aplicar a nuestras infraestructuras. Necesitamos contexto y necesitamos ser rápidos para detectar cuanto antes los ataques. Esto se consigue con la tecnología XDR. Tecnología que reduce el ruido y que contextualiza para proporcionarnos algo que es fundamental. Y llegados a este punto, ustedes me pueden decir, ya tengo un SIEM. Un SIEM corre, la verdad. Bien, pues un SIEM, el inconveniente que tiene, y esto es una generalización, no quiero tampoco entrar en detalles, lo que está recibiendo son detecciones de productos. Es decir, tiene que haber algo que le aporte esa información. Tiene que haber algo que detecte previamente, ya sea un anti-malware, ya sea un firewall, ya sea un IPS, y que mande toda esa información al SIEM y que posteriormente la corre. Si tenemos un EDR, le estamos mandando no solamente detecciones, también estamos mandando telemetría. ¿Cuál es la diferencia entre telemetría y detección? Detección, como su nombre indica, es algo que yo he detectado con un producto, un malware. Telemetría es una actividad que puede ser o no ilegítima. Por ejemplo, un usuario está accediendo a la página del banco y si esa página es totalmente legítima, no va a generar una alerta. Ahora, si posteriormente hemos descubierto que esa página estaba comprometida, nos va a servir esa telemetría para hacer una investigación y tirar del hilo y averiguar cuál ha sido el punto de entrada.
El problema está que el EDR está limitado como su nombre indica al endpoint, Endpoint Detection and Response. XDR lo que nos proporciona es la foto completa. Está posicionado en todos y cada uno de los vectores, el correo electrónico, la red, servidores, cloud, el dispositivo móvil, absolutamente todos, está recibiendo detecciones y telemetría y nos está permitiendo responder de manera efectiva. Con esto vamos a generar algo que es clave para ustedes, alertas de calidad. Tiene usted un incidente de seguridad, está sufriendo un ataque de ransomware y a partir de ahí tiraremos del hilo. Esta tecnología XDR en Trend Micro se llama Vision One. Vision One es la tecnología que se alimenta a día de hoy, y digo a día de hoy porque está cambiando prácticamente día a día, de telemetría que envía endpoint, cloud, servidores, la red y dispositivos móviles, pero también dentro de poco vamos a incluir también dispositivos OT. Vamos a ser capaces de aportar una capa integrada con el OT, porque el OT y el IT hoy en día están directamente relacionados. Estamos conectándonos desde nuestra infraestructura IT a entornos OT para operarlos, para monitorizarlos, para gestionarlos. Y por lo tanto, son susceptibles de estar recibiendo un ataque de manera relacionada. ¿Por qué podemos hacer esto de manera diferencial en el mercado? Pues gracias a esto, y no se preocupen, no se lo voy a presentar. Es nuestro portfolio. El portfolio de Trend Micro es capaz de cubrir, sin ningún tipo de alianza, sin ningún tipo de colaboración, absolutamente todos y cada uno de los vectores. Y esto lo podemos hacer porque tenemos presencia con tecnología propia en cada uno de ellos. Y no lo decimos nosotros, lo dicen analistas independientes como Forrester, que nos posiciona como líderes en el ámbito de XDR. Hicimos un estudio el año pasado donde correlamos cómo respondían organizaciones que tenían XDR frente a aquellas que no las tenían. Y determinamos, es un estudio independiente, que las que tenían XDR estaban más preparadas, estaban más protegidas, porque sufrieron la mitad de los ataques en los últimos 12 meses. Fueron mucho más rápidas, recuerden, el tiempo es oro, fueron mucho más rápidas a la hora de detectar cualquier tipo de ataque y respondieron mucho mejor porque fueron capaces de evitar que esos ataques se reprodujeran. ¿Cómo se aterriza esto en la realidad? Pues se aterriza en nuestra consola Vision One, donde vamos a tener, en primer lugar, un índice de riesgo de su organización, identificando cuentas que hayan podido ser comprometidas y que estén expuestas en la dark web, vulnerabilidades no parcheadas, detecciones que estemos viendo basadas en telemetría. Todo esto nos va a permitir aportarles una foto del nivel de riesgo de la compañía, de los activos de manera independiente y de los usuarios, para que podamos actuar sobre aquellos que representen un riesgo mayor. Vamos a aportar, como dije, alertas de calidad. Esto es una alerta de un incidente de seguridad, donde nos dice, habéis tenido o estáis teniendo un incidente relacionado con esta campaña. Y a partir de ahí vamos a poder investigar con todo lujo de detalles y el analista de seguridad va a poder obtener pues, una investigación lo más detallada posible, de manera manual o de manera automatizada, respondiendo a cualquier tipo de amenaza. Esto lo hacemos desde Trend Micro con tecnología propia y somos una compañía con más de 30 años de historia dedicados exclusivamente a ciberseguridad. Una compañía que no se ha vendido nunca, siempre ha tenido el mismo dueño y que por lo tanto representa una gran estabilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, ahora va a exponer Andrés Martí Boldán, que es arquitecto de ciberseguridad, responsable de servicios de detección y respuesta ciberseguridad en Fujitsu. Cuando quieras. Hola, buenas. Yo no voy a hablarles de tecnología, quiero hablarles concretamente del tema del ransomware. Es un tipo de incidente de seguridad que nos preocupa a todos. Al final, como saben, un ransomware viene a ser un incidente que tiene un objetivo económico. ¿Vale? Entonces, para conseguir ese objetivo económico, nos extorsionan. ¿Cómo nos extorsionan? Nos roban datos, ¿vale? Y nos amenazan con publicar esos datos. Y aparte, nos impiden acceder a nuestros datos. ¿Cómo? Cifrándonos. ¿Vale? Voy a estructurar la charla en estos 4 bloques. Le voy a comentar la situación actual del tema de ransomware, concretamente en el tema sanitario, cómo actuar
frente a un ransomware con las medidas más adecuadas, y le voy a explicar, luego le voy a comentar algunas experiencias de Fujitsu en este tema. Esto que les muestro aquí es los últimos ataques o quizá los más importantes de ransomware en el entorno sanitario. Vale. No nos hemos ido muy hacia atrás, prácticamente un año hacia atrás, donde en el entorno sanitario empezaron a aparecer ataques de ransomware, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos hace una cosa muy bien, que publica todo aquello que tiene que ver con un incidente de seguridad. Estos son algunos ejemplos. A mitad del 21, como ven, el FBI ya reportó 16 ataques de ransomware, un ransomware en concreto que se llama Conti, no sé si lo conocen. Se trata de un ransomware as a services, que se llama. ¿Qué consiste este ransomware? Que puedes invertir, ¿vale? Es un ransomware, se publica en ciertos foros, se va a atacar a cierta entidad y la gente invierte, ¿vale? Tú más o menos vienes a obtener un 70% de lo que inviertas. O sea, así números gordos, si tú inviertes 15.000 euros y la cosa va bien, al cabo de un mes los conviertes en 25.000 euros, ¿vale? Más o menos. Ya a mediados del 21 ya no era solo Estados Unidos, empezamos a ver ataques de ransomware en el sector sanitario y muy cerquita de nosotros, concretamente he puesto ahí Irlanda, pero aparte en muchos más países. Les he puesto el tema de Irlanda porque fue muy importante, fue en plena pandemia. Ahí les he puesto unas cifras de lo que afectó y lo que solicitaron. Solicitaron 20 millones de dólares. ¿Vale? He puesto un circulito rojo en la foto porque esta noticia es del 4 de febrero de 2022, o sea, de hace unos días. O sea, que aún así se sigue hablando de ese ransomware. ¿Cuáles son las principales causas de estos ataques de ransomware? Básicamente son 5. ¿Vale? En algunas de ellas ya hemos estado hablando de ellas aquí. Las he puesto, digamos, en forma de diagonal. Empezamos por la parte de una de las más importantes, que es la falta de visibilidad de los activos. Normalmente en seguridad nos enchufan cosas a la red, desde sistemas, de otras áreas y demás, y nadie informa. Tenemos que descubrir aquello que nos van conectando. Entonces, el conocer cuáles son nuestros activos y conocer lo que nosotros llamamos la zona gris, esa zona que no conocemos, es importante. Y sobre todo, qué vulnerabilidades tienen esos activos. En la parte de arriba pongo la mala segregación. ¿Por qué? Históricamente se pensaba que con segregar la parte de perímetro de la parte interna era suficiente. Pero esto ya no es así. O sea, ya no se ataca por el perímetro. Concretamente el ransomware, el Conti, tiene 3 tipos de forma de ataque. ¿Vale? La primera es mediante phishing. ¿Vale? Ya estás dentro. ¿Vale? ¿Cómo? Mediante un correo, un enlace o un fichero o lo que sea. ¿Vale? La segunda es mediante un servicio que es el escritorio remoto, que creo recordar que es el puerto 3389, que te detectan que ese servicio lo tienes activo y entran por ahí. ¿Vale? Y la tercera es explotando vulnerabilidades que tienes. ¿Vale? Que bueno, podemos entender que puede ser a través del perímetro, pero bueno. Por lo tanto, en la parte interna nos tenemos que preocupar de segregarla mucho más de lo que está. ¿Vale? Luego, ahí ponemos debilidades en los sistemas de protección y detención. ¿Qué pasa? Que al final nos olvidamos del directorio activo. Curiosamente, al final vamos protegiendo nuestros entornos y demás, pero en
el directorio activo, que es donde está toda la información, porque para un ransomware, como saben, necesitas un escalado de privilegios, a veces no, lo dejamos para ahí, ya lo haremos. La ausencia de soluciones, digamos, de gestión de usuarios privilegiados. ¿Vale? Ahí pongo más temas como carencias en el mundo de la detección y respuesta. ¿Vale? Concretamente, un ransomware son una combinación de muchas alertas que pueden salir en el SIEM, pero hay pocos sitios que tengan un caso de uso concreto de ransomware que combine toda esa combinación de alertas en un periodo determinado. ¿Vale? Pongo carencias en gobierno. Al final, gobierno IT, gobierno OT, en el entorno sanitario estamos hablando de las dos cosas. ¿Vale? Al final sales en la foto igual. El personal no concienciado, básico. ¿Vale? Porque, bueno, como he dicho, en el caso del Conti, se accede sobre todo por mediante phishing. La falta de medidas claras para implementar controles. ¿Vale? La falsa sensación de seguridad. Esto a veces pensamos que estamos seguros. Yo en el tema de ransomware en el entorno sanitario, bueno, pues ya está Irlanda por ahí. ¿Vale? Irlanda está prácticamente aquí al lado. ¿Vale? Lo que se entendía como importante, pero no urgente. Esta frase, yo puedo descargarme en el móvil aplicación en mi caso es Android, ¿vale? Del Store, ¿vale? Y escanear pues unas IPs de donde sea, ¿vale? Y puedo encontrar una serie de puertos que están abiertos, ¿vale? Y concretamente imaginaros que escaneo y veo el servicio del escritorio remoto abierto, ¿vale? Entonces ustedes me ven ahí, ¿vale? Sí, joder, si es mi infraestructura. Pues sí, es importante, cuando llegue el viernes a la oficina se lo voy a decir al propietario de esto que cierre ese puerto y tal. Digo, muy bien. Pero ahora yo hago lo mismo, ¿vale? Me siento ahí en esa mesa, abro el portátil, arranco el Kali y hago lo mismo. Y me ven, me digo, coño, digo, no, es que ya voy a entrar. Y me ven entrando desde el portátil. Dice, joder, pues ya no es importante, ya es urgente. Seguro que directamente llaman por teléfono y dice, oye, cierra el servicio RDP que está en este servidor y que, joder, que aquí tengo un tío ahí sentado que ha entrado al servidor. ¿Vale? Bueno, hay más cosas. Por el mundo de las auditorías, al final, a veces los resultados no son claros y las medidas no son claras. Y los procedimientos, sobre todo la parte de procedimientos de terceros, o sea, todo lo que vaya asociado a las personas. Al final es el eslabón más débil y es el eslabón que siempre nos dejamos para el final, el proteger ese tipo de eslabones. Al final las soluciones se componen y se distribuyen en 4 pilares, empezando por el gobierno, el mundo de la concienciación básico, o sea, es muy raro que se ataque ya al perímetro, directamente se va por las personas. Es muy fácil mandar 5.000 correos y hacer suplantación de identidad, entrar en la infraestructura y bueno, y hacer lo que nos apetezca. ¿Vale? El tema de procesos, tenerlo claro, ¿vale? Todo lo que afecte al eslabón más débil, como decimos, cadena de suministros, proveedores y demás, no hay que olvidarse de ello y tener claro cuál es nuestro riesgo. ¿Vale? El pilar de prevención, lo comentaba antes, es tema de visibilidad, tema de segmentación y pongo el tema de backup. ¿Vale? El tema de backup aquí en esta slide la pongo 2 veces porque ante un ransomware la única solución es tirar de backup. ¿Vale? Entonces, el backup no solo hay que hacerlo, sino hay que probarlo que funciona bien. ¿Vale? En el mundo de la detección y respuesta, pues con las herramientas de detección que son conocidas y demás. Y luego el mundo de la recuperación. Aquí pongo otra vez la parte de restauración de backup. O sea, las pruebas de backup hay que hacerlas constantemente, las pruebas de restauración de backup y segregadas por entorno, ¿vale? Empezando por los entornos más críticos, ¿vale? O sea, pensando, vamos a ver, me puede atacar alguien, me puede cifrar y la única opción que tengo es tirar de backup. Entonces, ¿qué es lo más crítico para mi negocio? Este entorno. Pues venga, vamos a hacer una prueba de backup tal día de este entorno, de restauración y demás, ¿vale?
Esto hay que hacerlo, ¿vale? Y sobre todo, tener claro cuál es nuestra situación ante el ransomware, ¿vale? Al final, es un assessment de ransomware que nos da una foto clara de cuál es nuestro nivel de riesgo, ¿vale? Aquí pongo una serie de frases por cada uno de los pilares que he puesto, ¿vale? Son frases conocidas, ¿vale? Conocer nuestras debilidades. Ahí esta es una frase de un criptógrafo que se llama Bruce Schneider, que dice que solo los aficionados atacan a las máquinas, los profesionales se dirigen a las personas, ¿vale? La siguiente frase también es ya conocida, ¿vale? Eres tan vulnerable como el eslabón más débil de la cadena. O sea, nos gastamos a veces dinerales en tecnología, ¿vale? Pero nos olvidamos de las personas, ¿vale? De los proveedores. Las cadenas de suministro. Un hospital trabaja, pues la cadena de suministro es brutal, ¿vale? Entonces, al final acceden a nuestra infraestructura y nos pueden hacer pupa. Todo lo relacionado con el esquema nacional de seguridad, ¿vale? Ahí hay un catálogo de controles impresionantes, entonces está ahí. Lo suyo es seguirlo, ¿vale? Todo lo que nos proporciona el CCN, ¿vale? Antes hemos tenido una charla del CCN, ¿vale? Entonces todo eso nos puede ayudar, ¿vale? A nivel de prevención, ya hemos estado hablando antes de mantener actualizados todos los dispositivos. No nos olvidemos del mundo legacy, nuestra experiencia en el mundo legacy, que todo el mundo dice, sí, tengo, pero está ahí aislado, nadie se conecta a él. Es mentira. De hecho, en el mundo sanitario hay muchas máquinas que están conectadas a servidores muy antiguos, ¿vale? Y funcionan y nadie las toca, las tienen ahí, ¿vale? Y no, esto está separado. Es mentira, porque al final los datos de esa radiografía o lo que sea van por la red a través de esa máquina, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? La parte de segmentación que he comentado antes, ¿vale? Lo que pongo aquí, en la parte de backup y directorio activo, importante. Todo el tema de accesos, todo el control de usuarios privilegiados y demás. En el mundo de la detección y respuesta, la primera frase es importante, ¿vale? Pero al final tenemos el mundo de la vulnerabilidad, el mundo de la amenaza, ¿vale? El mundo de los incidentes, pero pocos tienen la integración de todo eso. ¿Por qué? En el siguiente puede saltar una alerta de seguridad, pero esa alerta puede tener una criticidad media, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si esa alerta que tiene criticidad media afecta a un activo que tiene una vulnerabilidad importante? Entonces, la criticidad enseguida cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que las vulnerabilidades hay que integrarlas en el SIEM. Y no solo las vulnerabilidades, sino también las amenazas, ¿vale? Porque si no, no vamos a tener una visión clara de la importancia de las alertas. Aquí pongo casos concretos, ¿vale? Al final, el mundo de ransomware, hay un robo de credenciales, un escalado de privilegios, hay movimientos laterales y hay exfiltración de información, ¿vale? Entonces, todo esto son alertas. Esto salta en el SIEM. Muy bien, son alertas dispersas. ¿Te dicen algo de ransomware? No te dicen nada. Pero, ¿qué tal un caso de uso que combina todo este conjunto de alertas y que ese caso de uso tenga una periodicidad, ¿vale? Esa periodicidad no estamos hablando de minutos ni horas, pongámosle un mes, porque normalmente cuando uno hace una intrusión para hacer un ataque por ransomware, entras, te quedas dentro y te pones a buscar, ¿vale? ¿Qué te interesa? Te interesa encontrar sobre todo la red de backup, ¿vale? Porque si cifras la red de backup ya estás muerto, ¿vale? Entonces, cuando encuentras la red de backup, ¿vale? Dices, ya sé dónde está la red de backup, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hago es robar información. Andrés, 2 minutos. 2 minutos. Vale, perfecto. Y por eso la combinación de este tipo de casos de uso es importante, ¿vale? Y luego el tema de recuperación, ¿vale? Aquí digo una frase, nunca pagues, ¿vale? Estas son algunas de las experiencias de Fujitsu en el entorno de la sanidad pública, ¿vale? La implantación de tecnologías BAS, la parte de virtual patching, la parte de usuarios privilegiados, el asesoramiento en el esquema nacional de seguridad,
control de acceso, y bueno, aquí pongo algunos datos, ¿vale? Y algunos anuncios que quizá los titulares no son los más adecuados, los he cogido tal cual, ¿vale? Como el caso del SEPE, ¿vale? Pero bueno, salió así tal cual salió publicado, ¿vale? Pero bueno. Y quería comentar este caso concreto, ¿vale? Este caso concreto es la implantación de una tecnología BAS, en este caso es el fabricante es Simulec, para automatizar todo el proceso de auditorías. Esto se ha hecho en Ibesalud, donde las auditorías que normalmente a veces no te dan resultados concretos, de una forma constante se hacen análisis, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos saber? El impacto de las nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, ¿vale? Además, en un momento real, ¿vale? ¿Cómo se nos ve en nuestras redes de fuera? Que es toda la parte de reconocimiento. El análisis de los controles de seguridad que hay en la parte web, ¿vale? El acceso a sitios maliciosos, descargas web maliciosas y demás. Los controles en el endpoint, ¿vale? A ver si funcionan o no funcionan. Controles en el correo electrónico, todo el mundo del phishing y demás. Y controles en movimientos laterales. El analizar todo esto y de forma automatizada, pues oye, te da bastante idea del nivel de riesgo que tiene. No es como un test de intrusión que se hace en un momento concreto y hasta el próximo año no vuelves a hacerlo. Esto, cuando lo haces de forma ongoing, vamos a decirlo así, pues tienes la foto clara de cuál es tu riesgo en tu organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, ahora nuestro último ponente, que es Daniel Urbina, que es el responsable del equipo de arquitectos y soluciones del sector público para Iberia de Amazon Web Services. Cuando quieras, Daniel. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que estoy un poco como el ciclista último que está ahí subiendo el puerto, el coche escoba esperando, diciendo, venga, déjalo, Chabel, déjalo que no vas a llegar y estamos todos esperando, ¿no? Bueno, pues voy a intentar ser lo más breve posible e incurrir en menos tiempo extra. Bien, mi nombre es Daniel Urbina, soy, como decía Paco, responsable de arquitectura de soluciones para AWS de sector público en Iberia. Qué gusto. Y bueno, un poco la explicación del título de la sesión quería ser un guiño a los profesionales sanitarios y a esas situaciones que se suelen dar en sus consultas, en ocasiones un poco surrealistas, ¿no? La verdad es que desde que se me ocurrió el título hasta ahora veo que ha perdido en algún momento toda la gracia, pero quería ser una especie de, bueno, pues, no soy inseguro, doctor, o sí. Y precisamente va un poco de esto de la charla, porque quiero sacar a la superficie muchas veces nuestro grado de desconocimiento de nuestra propia seguridad y nuestro cumplimiento regulatorio. Y podéis decir, ¿qué tiene que ver AWS? ¿En qué le va a AWS la seguridad? Pues todo, ¿de acuerdo? Como decía Amaral, sin ti no soy nada, sin la seguridad AWS no puede hacer nada, porque nuestro negocio va de construir, de que construyáis, de que los clientes construyan aplicaciones que procesen, que analicen y que almacenen datos, ¿de acuerdo? Y esos datos o bien os convencemos de que son totalmente seguros en nuestras instalaciones o no lo vais a subir. Si no lo subís, pues no crearéis esas aplicaciones que los analizan, los procesan o los almacenan. Entonces, no se ve de nada, pero básicamente son todas las certificaciones que tiene la nube de AWS, son certificaciones globales como SOC 1, 2, 3, ISO 27001, regulaciones tipo GDPR, HIPAA, también algunas locales como puedan ser el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto y algunas también de la Agencia de Protección de Datos. Lo que quiero decir con esto es que cuando a vosotros os exigen que cumpláis con muchas regulaciones, simplemente al estar en AWS estáis mucho más cerca de hacerlos porque nosotros ya las cumplimos y ese trabajo que ya os damos hecho. Pero no solamente damos certificaciones, lógicamente, ¿no? La seguridad en AWS se plantea en lo que llamamos el modelo de responsabilidad compartida, donde establecemos muy claramente cuál es la responsabilidad que tiene AWS y cuál es la responsabilidad de seguridad que tienen los clientes que trabajan sobre AWS. Esto es necesario porque si podéis imaginar, cuando vosotros hacéis una aplicación que quizás muestre pues, historia clínica,
Pues esos datos pues, son sensibles, son confidenciales. Y sin embargo, también vuestra aplicación puede mostrar pues, una guía de actuación, un protocolo que es de conocimiento público. Y sois vosotros los únicos que sabéis cuándo se debe mostrar qué información. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, AWS es el responsable de la seguridad de la nube y los clientes son responsables de la seguridad en la nube, en su cachito de nube. ¿De acuerdo? Además, proveemos de una serie de guías y de recomendaciones, mejores prácticas para que los clientes consigan desarrollar esas aplicaciones de manera segura y cumpliendo los requisitos regulatorios. Vale, pues AWS os va a dar herramientas para todas las etapas del ciclo de vida de la seguridad. ¿De acuerdo? Mis anteriores compañeros han estado también incidiendo en distintas fases de todo este ciclo de vida, ¿no? Donde quizás arrancamos con identificar, ¿no? Os damos herramientas para que tengáis visibilidad de todos los elementos que hay que securizar, que son susceptibles de tener problemas de seguridad o de incumplimiento regulatorio. Por otro lado, os vamos a dar mecanismos para que protejáis esos elementos que han sido identificados. Luego también va a haber herramientas que consiguen detectar cuándo ha habido ataques a esa seguridad o a ese incumplimiento regulativo. Y luego también os daremos herramientas para automatizar la respuesta de manera que podáis cambiar vuestra seguridad y desactivar, como hemos visto también en alguna demo, para desactivar o cambiar la configuración de vuestros sistemas, ¿no? Y llegado el caso también para poder recuperar la postura de seguridad que teníais inicialmente antes del ataque, ya sea con una recuperación de desastres o alguna otra recuperación. Pero no lo hacemos solos, ¿no? Todos mis compañeros que han hablado con anterioridad son partners y también utilizan herramientas que ahora mismo ya estáis utilizando y muchas de ellas utilizan, de hecho, capacidades de las que voy a hablar hoy. Son capacidades de seguridad en AWS que extienden esa seguridad para que tengáis las herramientas que estáis más acostumbrados a utilizar. Aquí la verdad es que aparecen muchísimos servicios de los que no voy a hablar, porque si no os dejo sin comer. Pero lo que sí que quería es plantearos un caso de uso, un ejemplo muy práctico, ¿no? Imaginad pues un especialista que está en la consulta y que a través de su ordenador accede a la historia clínica de un paciente. Y además de la historia clínica, es capaz también de acceder al diagnóstico por imagen que está almacenado también en algún sitio del hospital. Podéis imaginar que para que este proceso, este trabajo se haga con la seguridad de vida y cumpliendo los requisitos de cumplimiento normativo, pues hay que hacer cosas como identificar al usuario que se sienta delante del ordenador, cifrar el disco duro de ese ordenador, porque no queremos que ese ordenador pueda ser sustraído y se obtenga la información. También demandamos que la información que está centralizada se hagan copias de seguridad, precisamente porque hay desastres naturales, tipo La Palma, o también hay desastres de alguien que le da el botón de borrar y borra un historial o los diagnósticos de imagen de un paciente, ¿no? Pero también además queremos que haya redundancia en las comunicaciones y que sean buenas. Y además también queremos que no se caigan los sistemas porque se va la electricidad. Entonces, son muchos los requisitos que vamos poniendo. Si además a esto le añadimos que demandamos pues que se hagan copias de seguridad fuera de nuestro hospital para asegurar que si perdemos o si hay que cerrar el hospital por lo que sea, estas personas pueden seguir siendo citadas en otros hospitales, puesto que se puede acceder a la historia clínica sin ningún problema, ¿no? Ya estamos poniendo una serie de requisitos solamente para garantizar esa seguridad y la protección de los datos. Y además, si todavía le ponemos que tenemos que pagar el suelo técnico de nuestros centros de datos, que además tenemos que pagar para que haya una seguridad 24/7 al acceso a estas dependencias, pues la verdad es que es un coste bastante elevado. Además también tenemos que pagar auditores para hacerlo bien y cumplir con las regulaciones. Y todos estos gastos lo que van haciendo es que para hacerlo bien haga falta tener muchísimo presupuesto y para hacerlo bien tenga que dejar quizás de utilizar ese presupuesto en dar más servicios a los pacientes. Nos encontramos entonces con el dilema de ¿qué hacemos? ¿Innovar o estar seguros? En realidad este dilema es una versión un poco actualizada del viajar rápido o viajar seguro, ¿no?
Y en el fondo, nuestros clientes, los clientes de AWS, nos han dicho que es un falso dilema, que ellos nunca han innovado más rápido y nunca se han sentido más seguros con sus datos. Y podría poner encima de la mesa muchos casos de éxito, por ejemplo, de secuenciación genómica o secuenciación proteómica, o incluso los análisis de ensayos clínicos que se han realizado pues, para tener los medicamentos o las vacunas en un tiempo récord. Todos nuestros clientes han utilizado, todos los clientes que han utilizado AWS nos dicen que han sido capaces de innovar y conseguir esos hitos por las capacidades que les da AWS y además lo han hecho sintiéndose muy seguros con sus datos. Pero la economía de escala que te da AWS no es solamente porque, por así decirlo, compramos un porcentaje muy alto de los discos duros del planeta. También la economía de escala que trasladamos a nuestros clientes se debe a la cantidad de inversión en operaciones sobre decenas de miles de servidores, operaciones en cientos de centros de datos, en monitorización masiva de muchísimos sistemas y en análisis y de utilización de inteligencia artificial de muchos puntos, como estábamos diciendo. Todas las mejores prácticas y todas las inversiones que AWS ha utilizado para estar seguro y que esta nube sea de confianza, las traducimos y las traspasamos a los clientes para los que podéis utilizar. Quedaos, por favor, con que la economía de escala no es solamente ese hardware o ese metal que somos capaces de daros a un precio muy competitivo. Hay muchísimo conocimiento de operaciones, de monitorización y de análisis con inteligencia artificial que también os ponemos a vuestra disposición. La aproximación de AWS para la seguridad tiene, por así decirlo, dos perspectivas. La primera es la utilización de los servicios de seguridad fundacionales. Son los servicios en los que están interesados los que construyen las aplicaciones. Son los servicios como puedan ser la seguridad de las redes privadas, las ACLs, cosas que los que están construyendo y están operando las soluciones, las cargas de trabajo, nos preguntan día a día y les ayudamos a utilizar. Estas, digamos que se despliegan carga de trabajo por carga de trabajo. Pero también hay otra aproximación y es la aproximación de todas las cargas de trabajo simultáneamente en las capacidades de securización por capas. Estas capacidades de securización por capas son las que más interesan a los CISOs o a los responsables de seguridad de la información. Como hemos visto, hay una serie de servicios de AWS que van a entrar en acción en cada una de estas etapas del ciclo de seguridad. Algunos de ellos lo hacen en más de uno. Por ejemplo, quizás me ayudan a identificar los elementos que tengo que securizar y también me ayuda a protegerlos. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos servicios, además, trata de que finalmente las automatizaciones provoquen que la respuesta sea en tiempo y sea ajustada y no tengamos miles de falsos positivos como podríamos estar viendo o un SOC inundado de alertas. Y la verdad es que, aunque no es el objetivo, me encantaría hablar de todos estos servicios, digamos que agrupados por distinta funcionalidad que AWS ofrece. Sí que me quería fijar en 5 que son muy relevantes para la industria sanitaria. El primero es Amazon GuardDuty. Este es un sistema de monitorización continua que lo que hace es estudiar y buscar comportamientos sospechosos o maliciosos sobre tus elementos y te permite enganchar disparadores para que tú luego puedas tomar acciones correctivas. Otro servicio muy interesante es Amazon Inspector, donde basándome en ciertas políticas que yo defino a nivel centralizado, las puedo ir aplicando sobre las distintas cargas de trabajo, de manera que refuerzo o obligo a que se utilicen un cumplimiento en configuraciones de seguridad o en configuraciones de cumplimiento regulativo. También hay un servicio interesante que se llama Amazon Macie, que lo que me permite es localizar, visualizar información privada, ¿de acuerdo? De manera que escanearme en este sitio tienes información privada, mira a ver si está bien hecho o hay algo que hacer, protegerla, borrarla. Otro servicio interesante es Amazon Detective. Este servicio
lo que hace es que me ayuda a investigar un evento de seguridad de manera que yo llegue a la causa raíz que ha generado lo más rápido posible. Hemos visto ejemplos de servicios de este tipo, donde yo soy capaz de recuperarme y de estar seguro de que conozco por dónde han entrado o por dónde se ha producido este evento. Tenemos otro servicio que se llama AWS Audit Manager. Este servicio me va a crear automáticamente los informes de manera que los tenga auditores de terceros que pueden estar solicitándomelos siempre en los peores momentos, que me hacen que tenga que dejar muchas cosas en el aire porque tengo que entregar esos informes. Y en realidad esta es una vista muy, pues muy somera de los servicios. Lo que quería era, sobre todo, que la estrategia de la seguridad de AWS en la nube, porque en realidad quiero que os quedéis con que AWS no solamente tiene herramientas de securización y de cumplimiento normativo, sino que también te da herramientas para que tú sepas si estás inseguro o no. Y ya está, muchas gracias. Gracias, Daniel. Muy bien, pues nada, lo primero quería felicitaros no solo por la exposición, sino porque han sido muy escrupulosos con la duración de la exposición. Bueno, para no demorarnos más y porque está todo el mundo pendiente para ir a comer, sí me gustaría hacer alguna reflexión final sobre lo que hemos comentado. Tony, muy importante lo que comentabas de la reputación, porque es verdad que muchas veces el daño realmente intrínseco no es grave y, sin embargo, esa duda que generas, pues la pagas cara. Muchas veces de forma desmedida y te coarta para abordar nuevos proyectos y ser valiente. Amir, tienes razón. Es verdad que ese problema de los dispositivos lo tenemos todos en los hospitales. Todavía me acuerdo que tenemos electromedicina con equipos verdaderamente antiguos que son claramente vulnerables y que muchas veces son punto de entrada involuntario de algún ataque. Alberto, ¿qué decir? Las herramientas efectivamente por sí mismas son muy valiosas, pero yo creo que hay que echarle un poco de sentido común cuando se aplican, ¿no? Muchas veces desconocemos la capacidad y el valor real de todas estas herramientas que proporciona el mercado y es necesario que alguien nos lo ponga encima y que nos ayude a aplicarlas, ¿no? Luego, José, muy interesante el ejemplo de la ferretería, pero sobre todo el de la normativa de Zero Trust, una metodología, porque es verdad que cuando hay una incidencia de seguridad, muchas veces no sabemos cómo actuar. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Copiarlos rápidamente, tengo que cortar las comunicaciones, cómo abordar, me sincronizo de alguna manera, doy la notificación. Son tantas cosas a hacer que muchas veces hay una desorganización, eso provoca una debilidad momentánea que es aprovechada por nuestros atacantes. Y luego, bueno, pues Andrés ha comentado lo de los 4 pilares, que es verdad. Si no hay equilibrio entre todas las cosas, en el punto más tonto, esto es como la cadena, ¿no? El tramo más pequeño nos hace perder. Y luego, Daniel, un poco por conclusión, pues tienes razón. Yo creo que todavía existe un temor a la nube que es claramente, a mi modo de ver, eso es una opinión particular mía, injustificado. Más seguro seguramente está la información en vuestros sistemas que posiblemente en los nuestros, ¿no? Yo, si me permitís, hay veces que tenemos la sensación, por lo menos yo, también una opinión particular, está ahí mi jefa, o sea que quiero decir que no me condiciona en este caso, pero es verdad que muchas veces hemos hecho una reflexión de que a veces compramos coches de alta gama, como decía antes con su exposición, de muy alta gama y luego ponemos seguro a terceros, y ni siquiera con franquicia, con lo cual luego pasan cosas de este calibre y nos arrepentimos de no haber hecho las cosas bien. Yo creo que la seguridad es un punto negro en el que no acabamos de mediatizar y de darle la responsabilidad que hay, ¿no? Bueno, a mí sí, antes de que Luciano me eche la bronca, solamente por concluir, a mí, yo tuve, antes de estar para hacer caldo y prejubilable, yo también tuve una vida anterior con vosotros, era cualificado y joven. Yo trabajé en otros sectores, estuve en industria, estuve en banca, estuve en retail. A mí me gustaría que en un minuto cada uno de vosotros nos dijerais, yo tengo un particular interés en saber cómo estamos respecto a otros sectores. Es decir, sé que en cuanto a inversiones no estamos, digamos, muy lucidos
en comparativa, pero sí me gustaría saber, a nivel de concienciación y de lo que invertimos en seguridad, con vuestros clientes, que son estos sectores, ¿cuál es vuestra opinión? 1 minuto por cada uno. ¿Empiezas tú? No, perdona. Bueno, es difícil generalizar porque incluso dentro del mismo sector hay diferentes niveles de madurez en términos de ciberseguridad. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que por el mero hecho de que sois conocedores de que la información que vosotros manejáis es sumamente golosa para los ciberdelincuentes, sí que es cierto que por lo menos a nivel de iniciativas, más allá de que los presupuestos lo permitan o no, a nivel de los tomadores de decisión de madurez que hay hoy en día en sanidad, yo creo que está por encima del promedio de otros sectores. ¿A mí? Tengo de pensar más para responder en español ahora. Entonces paso la palabra a Alberto. Muy bien. Mucho mérito tiene ya la presentación en español. No, a ver, yo creo que coincido perfectamente con lo que estabas diciendo, Tony. Lo que vemos es que es un entorno más complejo que requiere repensar. No se oye, ¿no? A ver, tengo que pegarlo más. Es un entorno más complejo que requiere pensar más, lo que decíamos, la transformación y demás. Se puede parecer al mundo industrial, ¿no? En dispositivos especiales, lo que sí que hemos visto es mucha más tracción en el entorno de salud, en proyectos o en arrancar iniciativas, en proporción, por supuesto, que el entorno industrial. Con lo cual sí que estamos viendo que hay una mayor concienciación o mayor capacidad también, porque el tema de capacidad, a la hora de abordarlo. Entonces yo diría que estamos bien porque esa concienciación es el punto de partida. A partir de ahora hay que ir asumiendo, obviamente, los pasos siguientes que decíamos de madurez, ¿no? Pero creo que es positivo, sí. José. Bueno, yo por complementar lo que han dicho los compañeros, estoy totalmente de acuerdo y además considero que hay algo que ha acelerado, ¿no? Estado tan negativo que nos ha tocado vivir estos últimos años, que es la pandemia, ha ayudado a precisamente incentivar el riesgo, pero también incentivar la sensibilidad, lo importante que es la sanidad para todo, y también la inversión, ¿no? Y yo creo que eso se está notando y por la parte que a mí me toca estoy apreciando un mejor nivel de protección que quizás en otros ámbitos, como han mencionado los compañeros. Y coincido con mis compañeros, cierto que no se llega al nivel de madurez que tiene, por ejemplo, la banca. El sector sanitario tiene también la parte OT, ¿vale? Y en la parte OT, desgraciadamente, no solo en España, también fuera de España, pues nos queda mucho que remar, ¿vale? Únicamente añadir que lo tenéis más difícil que nadie, porque me da la sensación de que en el entorno sanitario además hay una dilución de la responsabilidad. Creo que se está hablando inicialmente en la mesa primera en la que he asistido, pues la responsabilidad que en una gran corporación bancaria pues queda claro dónde está identificado cuando hay una brecha de seguridad, se identifica claramente y además los usuarios o los clientes pues son, digamos que identifican inmediatamente y pueden, por así decirlo, poner el dedo en la llaga y apuntar con el dedo al responsable. En el entorno sanitario eso igual es más difícil precisamente por esa dilución de la responsabilidad. Es maravilloso comprobar que se están haciendo esfuerzos para que eso no ocurra y que de manera centralizada, lo que comentaba el teniente coronel del CCN, pero lo tenéis difícil por esa dilución de responsabilidad y porque sois un objetivo bastante prioritario. La inversión está, como están comentando los compañeros, también está empezando a aparecer y hay bastante trabajo que hacer por toda la cantidad de sistemas legacy que tenéis que arrastrar, que no se puede pegar una patada a un aparato de resonancia magnética solamente porque no cumple el parche. Muy bien, pues nada, ha sido un privilegio compartir mesa con vosotros y agradeceros vuestra exposición y por supuesto a todos vosotros, muchas gracias por atendernos y bueno, pues nada, ahora como diría Luciano, nos espera la comida. Muchísimas gracias.